Señoritas, caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio de Que no le metan cuento. Ustedes ya saben, es un espacio ya consagrado en Noticias Caracol en vivo a través de Ditu, a través de todas nuestras plataformas. Y en esta oportunidad, cuando ustedes me ven aquí en pantalla, es porque vamos a hablar de política. Un espacio, por supuesto, de participación de los jóvenes para hablar de política. También temas que hay que tocar. Y ustedes saben que hace una semana, especialmente el domingo, fue la elección de consejos municipales de juventudes. Y acá es momento de jalarnos el pelo, porque la votación no fue la que estábamos esperando. Hubo una abstención bastante grande en las ciudades al momento de escoger la participación en política para los jóvenes. Entonces, el espacio de hoy queremos es precisamente saber qué nos interesa a nosotros y qué es lo que de verdad queremos con participación en política. Así que ya saben, si ustedes están, casi se me va el micrófono, si ustedes están interesados y también coméntenos, opinen, eso sí, escríbanos a través de YouTube, a través de nuestro WhatsApp, también al 315-366-0201, ustedes lo ven ahí en pantalla, recibimos todos esos mensajes, ojo, por favor que sean mensajes de texto, porque cuando son audios nos es complicado un poco más poderlos poner al aire, pero aquí por supuesto los leemos. En YouTube también estamos y a través de Ditu. Así que vamos a iniciar de una vez con dos personajes importantes que están con nosotros. Una de ellas ya la conocíamos, estuvo con nosotros la semana pasada, Alejandra, que estuvo desde Antioquia, me acuerdo muy bien con la participación de Juventudes. Aleja, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste tú esta participación de los jóvenes? Hola Juanda, un saludo para ti, un saludo para todos y todas las que nos están escuchando. Yo creo que esta elección fue muy diferente a la elección del 2021 y creo que fue Sí, muy difícil en el contexto en el que estábamos. Fue una gran, digamos, jornada. Para mí fue un éxito porque que se hayan parado 1,5 millones de jóvenes, más de 1,5 millones de jóvenes a votar, indica que en efecto hay una gran porción de la juventud que está preocupada por los temas del país. Pero esta elección tiene una particularidad y es que las listas independientes y las prácticas organizativas le ganaron terreno a los partidos políticos. Claro, aún siguen siendo los partidos los más votados, pero las prácticas y las listas independientes lograron inscribir muchos candidatos, lograron sacar muchos votos, o sea, son más de 700,000 votos los que sacan listas independientes y prácticas organizativas juntas, y eso quiere decir que hay un montón de jóvenes que también le están apostando a procesos territoriales, barriales, culturales. Entonces yo creo que, como lo titulan muchos medios, al abstencionismo como el gran ganador, no estoy de acuerdo, ok. Wanda, porque es que lo cierto es que estas elecciones no las conoce todavía muchos jóvenes, y eso es culpa, o eso más bien ha sido responsabilidad de la falta de compromiso de los gobiernos nacionales por apropiar y por hacer pedagogía sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces hay muchos retos, pero los retos los tiene que asumir principalmente el Estado, no los jóvenes candidatos. Venga, El venga, espere, Estado. Y espere. eso, Aleja, es que usted me está metiendo aquí todo en el caldo. Vamos por partes, porque pues estamos hablando por lo menos de la a ver, participación, de las listas, estamos hablando también de la influencia que tendrían los gobiernos, pero entonces, Aleja, yo sé que le encanta este tema, por eso esperemos un poco, porque quiero saludar también a Isaac, que Isaac también hizo parte del Consejo de Juventudes aquí. Isaac, bienvenido a Que no le metan cuento. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Alejandra de pronto de que fue un éxito la participación que vimos el domingo? Bueno, Juan, un saludo a ti, a todas las personas que nos están viendo. Aleja, también un gusto a ti, un gusto saludarte y conocerte también. Y más allá de eso, también es como hacer un contraste de pensamientos y de ideas. Y digo contraste porque en parte no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, porque si bien tú dices que se vendió el abstencionismo como gran ganador, yo no creo que es el hecho de venderlo como ganador, sino es un hecho y hay que aceptarlo. Y es que el abstencionismo se mantuvo al igual que las elecciones de 2021. Yo digo que las comparaciones son odiosas, pero no hagamos una comparación, sino un contraste frente al proceso electoral del 2021, del 5 de diciembre, y es que prácticamente el abstencionismo se mantuvo igual. Y aunque la votación sí aumentó un 18%
conforme al 2021, en eso creo que podemos estar de acuerdo. Creo que es prácticamente insignificante cuando vemos la cantidad de jóvenes que estaban habilitados para votar. En 2021 eran 12.280.000. Ahorita para este año 2025 fueron 11.700.000. Y si analizamos cuánto de esos jóvenes salieron a votar, nos encontramos con la gran sorpresa que tú también has mencionado, y es que para 2021 nada más votaron el 10%, 1.280.000 jóvenes, y esta vez nada más votaron más de 1.500.000 jóvenes, correspondientes a un 10% y a un 12% equivalentemente. Entonces, sí, estoy de acuerdo, sin embargo estoy de acuerdo contigo cuando dices que en parte la responsabilidad no es de nosotros, pero es que el abstencionismo yo creo que se debe no a un solo factor individual, sino a un conjunto de factores. En parte, en primera medida, porque al joven no le interesa la política, pero ahora bien, porque al joven no le interesa la política. Y es porque, no porque la política sea mala, porque la política es la que está presente en nuestra vida prácticamente que todos los días y a través de ellas podemos hacer grandes cambios, sino es porque al joven no lo incentivamos hoy a participar en política. Yo antes de asistir... Isaac, es que este tema me parece muy chévere porque me gusta que ustedes estén en contrastes, porque estás muy diplomático, pues contrastes, es un debate también, por supuesto, y sí hay que hacer obviamente estas comparaciones, ¿no? Pero entonces, yo quiero antes de iniciar ya en este debate, porque hicimos la tarea y salimos a preguntarle a los jóvenes. Fuimos, más que todo aquí en Bogotá, a preguntarle a los jóvenes si salió a votar y por qué. Y quiero que veamos qué fue lo que nos dijeron ellos, si en serio salió y no. Déjenme decirles que con nuestra corresponsal que estuvo en las calles nos encontramos varias opiniones y esto fue lo que nos dijeron. Vean ustedes. El día domingo salí alrededor de las 10 de la mañana y pues fui a votar. Sí, voté. ¿Y por qué? Voté porque quiero que un joven me represente y que nos ayude políticamente a resolver los problemas que tenemos. No, la verdad que no. ¿Y por qué, Santiago? Pues la verdad por Juan, no falta de escuchamos. tiempo y por poco ¿Ustedes conocer. están escuchando? Bueno, primero, siendo candidata, No. reconocí la importancia Bueno. de este mecanismo. Segundo, porque Esperemos creo ahí un que segundito prácticamente entonces, este mecanismo mientras necesita de los Isaac jóvenes para y que Aleja funcione, escuchan. porque necesita representar a otros. Entonces, si los jóvenes no salen a votar, no... Bueno, ¿ahí están escuchando? Otra vez. Ahora sí, al Sí, final... ya. Volvamos otra vez a ponerlos. Esto es en vivo y por eso queremos que escuchen a los jóvenes. Pongamos otra vez lo que dicen ellos, por supuesto. El día domingo salí alrededor de las 10 de la mañana y pues fui a votar. Sí, voté. ¿Y por qué? Voté porque quiero que un joven me represente y que nos ayude políticamente a resolver los problemas que tenemos. No, la verdad que no. ¿Y por qué, Santiago? Pues la verdad por falta de tiempo y por poco conocer dónde era el sitio. Bueno, primero, siendo candidata, reconocí la importancia de este mecanismo. Segundo, porque creo que prácticamente este mecanismo necesita de los jóvenes para que funcione, porque necesita representar a otros. Entonces, si los jóvenes no salen a votar, no había representación real y pues realmente es eso, para que funcione realmente este mecanismo. No, señora. ¿Por qué no? No tenía conocimiento de las votaciones. Sí. ¿Saliste tú a votar para elegir los consejos municipales de juventud? No, señora. ¿Por qué no? Porque se me olvidó que era ese día. Estaba ocupado. No, ¿Por qué no? porque no tenía, o sea, sí tenía información, pero no muy clara, entonces no me llamó la atención. Vean ustedes la variedad de opiniones que tenemos en si salen o no a votar. Y algo que Isaac decía y me llama mucho la atención es que de pronto a los jóvenes no les interesa la política. Aleja, ¿sí o no? No, no, yo creo que sí, yo creo que estas elecciones reflejan que hay una gran porción de jóvenes. Es que yo no entiendo cómo la gente puede decir que el ganador fue el abstencionismo cuando 1,5 millones de jóvenes salieron a votar, 45.000 jóvenes se postularon Pero de a un nivel censo nacional. electoral, eso sí hay que decirlo, Aleja, un censo electoral de 11 millones. Claro, Sí. pero es que son 11 millones de jóvenes de 14 años a Ok. 28 años. Es decir, estamos hablando de jóvenes que nunca han votado. Entre 14 y 18 años, esos jóvenes nunca se han acercado a una urna a votar, ni siquiera personero de su colegio. Entonces, el desconocimiento es total respecto a la ley y es total respecto a los mecanismos de participación, en parte porque la cultura política de este país es muy
baja, pero también porque el compromiso de las entidades y las instituciones para hacer apropiación de esa ley, de ese marco normativo, ha sido nulo. Es que dime cuánto han hecho los gobiernos anteriores y porque los jóvenes sepan que esos son sus derechos y sus instancias de participación. Pero te voy a poner otro dato. El aumento de la participación respecto al 2021 fue del 20%. Eso es algo muy importante, es diciendo, son más de 300.000 jóvenes que se añaden a ese porcentaje de votación. Pero, pues es que esta es la segunda vez que se hacen las elecciones. Es que ¿hace cuánto elegimos presidente y todavía votan 5 de cada 10 colombianos? Entonces a mí no me vengan a decir que este es un problema y una responsabilidad de los jóvenes y las jóvenes cuando no ha habido un interés de que las juventudes se apropien de esos espacios y de esos mecanismos. Y eso es una responsabilidad que no le atañe a las juventudes candidatas y a las juventudes políticas, sino a todas las instituciones del Estado. Con decirte que ni siquiera los profesores de los colegios, de las instituciones educativas, tenían conocimiento de esto. Y eso es muestra de que no ha habido una política pública, de que no ha habido una política interna al interior del Estado de apropiarse del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces yo creo que es positivo el balance. Isaac, ¿tú qué opinas? Yo sí difiero un poco con Aleja nuevamente en el sentido de que esto sí es una responsabilidad compartida. ¿En qué sentido? Concuerdo contigo en el sentido de que tú dices que las entidades se quedaron cortas, estoy totalmente de acuerdo. Si bien la registraduría, que digamos que es el ente representativo de estas elecciones y el encargado de hacer que se dé a conocer todas estas elecciones, inició una campaña a través de redes sociales, quedó algo claro, Juan, y es que un like no significa un voto. Y estas elecciones se dan a conocer más allá de las redes sociales en los territorios, visitando los territorios, visitando las regiones, hablando con los jóvenes de los colegios, dando a conocer estos espacios de participación política de los jóvenes en los territorios. Es que en los territorios es en donde está la cuestión. O sea, ¿cómo vamos a exigirle nosotros y cómo vamos a pedirle nosotros a unos jóvenes de zonas rurales y de zonas apartadas de nuestro país que salgan a votar cuando ni siquiera vamos allá y nos interesamos a que ellos tengan los medios para que puedan acceder? ¿Tú de dónde eres, Isaac? ¿Tú de dónde eres? Te lo digo con conocimiento de causa porque yo soy de Ciénaga de Oro, del departamento de Córdoba. En Córdoba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue la votación en Ciénaga de Oro, por ejemplo? No, fue muy triste. Aproximadamente de 14.000 jóvenes nada más votaron 2.000. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que digo? Que difiero con Alejandra en el sentido de que es una responsabilidad. Me encantan las caras de Alejandra. Una responsabilidad compartida porque es que está bien, hay en parte desconocimiento de estos espacios de participación, pero cuando los jóvenes ya se meten en el cuento y son candidatos, ahí tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Primero, dar a conocer sus propuestas, ir a las instituciones y hablar con los jóvenes para conocer sus problemáticas. ¿Por qué digo esto? Porque es que, a ver, el hecho de ser de esta región, el hecho de ser de la costa, el hecho de conocer muchos casos de jóvenes en zonas rurales, me ha hecho conocer de que muchos candidatos en el departamento y en departamentos aledaños solamente se mostraron de que eran candidatos 2 días antes de las elecciones. Entonces ahí también nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad, porque si nosotros aspiramos a los consejos municipales de juventudes es para pretender buscar el bien para los jóvenes y representarlos a ellos, pero cuando nosotros estamos aspirando y no hacemos campañas, no nos mostramos como candidatos, no vamos a hablar con los jóvenes, entonces ahí mucho pueden hacer, mucho o poco pueden hacer las entidades, pero ahí sí ya la responsabilidad es nuestra. ¿Sí me entiendes? Aleja, ¿tú quieres hablar? Sí, es que yo quiero mencionar otras limitaciones que también justifican y argumentan, digamos, la falta de participación. Una es el desconocimiento, digamos, estructural de la ley por la deuda histórica que tiene el Estado con la apropiación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Ese es un punto, ¿cierto? El desconocimiento como tal lo reflejan los jóvenes que ustedes entrevistaron. La mayoría que dijeron no sabía, no tenía conocimiento. Entonces, uno es eso. Pero dos, en este contexto político y especialmente en las regiones en las que está Isaac, en la que estoy yo, que es acá Antioquia, el oriente antioqueño, hemos sufrido un contexto de recrudecimiento de la violencia. A muchos de los jóvenes que se lanzaron, muchos de los jóvenes que estaban en estos departamentos y sobre todo en las subregiones de los departamentos más, digamos, más apartadas, tuvieron que vivir mucho tipo de amenazas, de problemas, de limitaciones, de barreras. Hubo un asesinato. No hay un
incluso hubo un asesinato aquí en Gamer Chicordó, en Gamboa. Antioquia, de un candidato Gamer. del Centro Democrático, Gamer. un partido que no tiene nada que ver con mi equipo ni nada, pero por supuesto que daría la vida para defender los derechos, así no piensa igual que yo, como decía Voltaire, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo segundo, el recrudecimiento de la violencia. Lo tercero, que vamos a ir a defender las instituciones educativas y no nos dejaron entrar a hacer campaña. Todos los pelados candidatos intentaron entrar a los colegios y les cerraban la puerta en la cara, que Eso no porque no tenían sabía. permiso, que imagínate, entonces así como íbamos a hacer campaña, pero muchos candidatos fueron a las instituciones y no consiguieron entrar a los colegios. Entonces los que menos votaron fueron los de entre los 14 y los 18 años, porque eran los más difíciles de convencer y de hacer pedagogía. Y cuarta cosa, los partidos tradicionales le metieron maquinaria a estas elecciones, entonces no es una competencia en condiciones de igualdad, mientras las prácticas organizativas se daban la pelea voz a voz en las calles, con las juventudes barriales, culturales, sociales, los partidos simplemente movían pues su maquinaria a nivel nacional. Entonces eso lo refleja ¿qué? Los resultados, porque los partidos tradicionales se llevaron la gran parte de la torta de votos. Espérate, Isaac, Sí, sí, sí. espérate, espera un segundito porque la gente también está opinando y acá tenemos que también escuchar lo que dice la otra gente porque esto obviamente está generando bastantes sentimientos después de la participación. 315-366-0201, comenten, opinen porque este espacio es para que hablemos. Vean lo que dice Julio por WhatsApp. La verdad, la política, la gente ya está cansada de tantas mentiras. Y ahora, si un político viejo que promete y habla y dice y promete tantas mentiras, ¿qué se puede esperar de un político joven que para mí es peor porque no van con la conciencia limpia? Esto lo dice Julio. Pero mi pregunta es, ustedes estaban diciendo y hablando de obviamente los partidos políticos que le meten maquinaria. Un joven que pertenezca a un partido político tradicional ya llegaría con ese tipo de un juicio previo a que es que este man es de X o Y partido, entonces prefiero no votar porque es exactamente lo mismo. A ver, Isaac, Juan, tú. yo ahí sí aprovecho en parte esa pregunta también para responderle a Alejandra, y es que, Aleja, la corrupción no tiene partido. Y no podemos echarle el muerto a los partidos tradicionales cuando también conocí de primera mano denuncias que me escribían los jóvenes por Instagram de que políticos tradicionales que ahora se están yendo por listas independientes también estaban comprando votos. Entonces la corrupción no O sea, es ¿estás de diciendo partido, que hubo compra de votos, por supuesto, hasta en las elecciones de Consejo de Juventudes? Sí, sí, Juan, y eso es otro punto que yo quería tocar como también una traba en este proceso de participación electoral. Y no tenemos que cerrarnos solamente a los partidos tradicionales. A ver, como dije, la corrupción no tiene partido ni tiene ideología política. Y a mi Instagram me llegaban muchos mensajes de jóvenes como, hey, tal lista está comprando los votos en 20, en 15,000 pesos, hasta en 10,000. Te lo digo porque me escribían jóvenes a mi Instagram. ¿Tú también tienes ese tipo de denuncias, Alejandra? Claro, claro, y eso es deleznable, eso hay que denunciarlo en fiscalía. A lo que voy en lo que sí no estoy de acuerdo con Alejandra es que ella cierra solamente y solamente encasilla a los partidos tradicionales. No, esto no es solamente de partidos tradicionales. Lastimosamente, Juan, antes de que hable, lastimosamente, ahorita mismo está ocurriendo un fenómeno, me he dado cuenta de eso, y es que muchos políticos tradicionales están migrando a movimientos independientes para mostrarse un poco más frescos, pero con las mismas prácticas rancias de siempre. Entonces, de nada sirve decir que somos movimiento y lista independiente cuando la forma y la manera de hacer política es la misma de siempre, ¿ya? Entonces, no le echemos el agua sucia a los partidos porque es que la corrupción también permea listas independientes, permea movimientos independientes. Pero entonces, ¿qué esperar? O sea, aquí, perdón, pero entonces, ¿qué esperar de esta votación en donde los jóvenes tienen la participación política si estamos viendo lo mismo? O sea, me están hablando de compra de votos, me están hablando de corrupción dentro de los votantes y pues prácticamente yo estoy de acuerdo con Julio en WhatsApp, Alejandra. O sea, que dicen que va a ser exactamente igual. No, yo creo que esta no es la generalidad, yo creo que hay unos partidos tradicionales que tienen unas dinámicas y una forma, digamos, de funcionar en lo electoral completamente reprochable. O sea, yo recibí también denuncias de parte de muchos jóvenes de todo el país Bastante grave. quejándose
de partidos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Partido Creemos, que aquí en Antioquia se fueron como independientes, pero todos sabíamos que estaban metiendo recursos públicos incluso a esas campañas, y por eso también los resultados que sacan. Pero si sumamos todos los partidos tradicionales, no le alcanzan a ganar a todas las expresiones independientes, a las prácticas organizativas, a los partidos minoritarios alternativos. Si lo sumamos, no alcanzan a ser la mayoría. O sea, yo creo que la gran mayoría de los que votaron y de los que participaron como candidatos en estas elecciones son jóvenes comunes y corrientes como nosotros, que le están apostando a representar de manera efectiva a otros jóvenes a través de sus ideas, de sus propuestas. Por ejemplo, te voy a poner un caso. En La Guajira. En La Guajira hubo un sinnúmero de quejas y un sinnúmero de reportes de una posible compra de votos. Pero ¿qué hicieron los jóvenes? Se envalentonaron, se organizaron y sacaron una segunda papeleta y promovieron una segunda papeleta en las urnas que era naranja para que los jóvenes votaran si querían o no una política pública departamental que no dependiera del político de turno. Y más de 3.250 jóvenes de La Guajira votaron en la segunda papeleta, para que al final la policía y la registraduría triturara esas papeletas, pues las desechara porque no tenían legitimidad, pero dieron un golpe en la opinión, dieron un golpe simbólico, porque eso quiere decir que no todos los jóvenes de la costa son iguales, que no todos los jóvenes de la costa se dejan comprar ni se dejan vender. Es que yo creo que no son ni siquiera la mayoría, no son ni siquiera una parte significativa, pero ese tachón que generan algunos partidos tradicionales, que generan algunos clanes políticos entre la juventud, pues no puede borrar toda la lucha que hemos dado las juventudes independientes y alternativas a todos los gobiernos tradicionales. Vean, ustedes tienen puntos que de verdad son muy importantes y que valen la pena ponerlos sobre la mesa aquí. Es cierto, estamos hablando de 1.500.000 votos, que obviamente con un censo electoral de 11 millones se ve poquito, pero es muy cierto también de que se aumentó a lo de hace 4 años y que por supuesto habla de participación política juvenil. Y lo que dice Isaac es un llamado de atención, por supuesto, a cómo empezamos a manejar la política de los jóvenes. Y lo que dice Alejandra es un ejemplo de lo que sucedió en La Guajira, de que la unión prácticamente sí hace la fuerza y de que sí se necesita esa participación en política. Quiero que veamos otra pregunta que le hicimos a los jóvenes y quiere ver de cómo podríamos mejorar entonces esa participación política juvenil, porque sí está esa duda de para qué sirve un consejo municipal juvenil, para qué hago propuestas en un consejo municipal juvenil. Entonces veamos lo que dicen los jóvenes y ya hablamos de eso. Vean ustedes. Siento que incentivar a los jóvenes, llegar a mostrarles que realmente esto es algo muy importante para los jóvenes, porque somos nosotros los que vamos en un futuro a participar en estos temas políticos. Yo creo que les mostraría qué se puede hacer, porque creemos que de pronto no pueden hacer mucho. Yo al principio lo creía, no quería votar, pero decidí finalmente que sí. Entonces mostrar los resultados, mostrar qué se puede hacer, sería mucho mejor para nosotros. Bueno, yo creo que todo está también en empoderar a los chicos, de decirles esto sí realmente hay representatividad, porque eso es lo que más nos decepciona como jóvenes, que realmente solo se nos use y no se nos dé voz real. Entonces es animarlos a que cada vez, si participamos más, vamos a tener cada vez más voz. Pues como impulsarlos desde jóvenes a que vayan a las votaciones, porque eso le ayuda pues a la sociedad a crecer. Que los beneficios que pueden dar la política en sí. O también darles publicidad. Una mejor información, como más publicidad para que la gente vote. Okay. Digamos, a mí solo me llegó un correo y ya. Quizás una mejor publicidad, no solo como dentro de las instituciones educativas, sino también en el tema de redes sociales. Digamos que los programas también lo publiciten un poco más, así quizás uno se puede empapar más de esa información. Les agrego, para que juntemos este paquete de voces. Dice Edgar Jiménez por WhatsApp: el problema es cultural. La solución de cómo mejorar la participación política de los jóvenes es enseñar a los jóvenes a hacer pedagogía desde el hogar, primaria, secundaria, universidad. Ignoran qué es la democracia. Los vicios de la democracia es igual a autocracia. Dice también Manuel Gutiérrez desde Córdoba: mira, Isaac, los jóvenes necesitan más tiempos y garantías para ejercer libremente una campaña sin restricción
participación de colegios o instituciones que se ha demostrado que les cierran las puertas. Y así como esto, tengo más comentarios al 315-366-0201. ¿Cómo ven ustedes la opinión de estos jóvenes? Empecemos por Isaac. ¿Cómo ves tú lo que dicen ellos de cómo mejorar este tipo de participación? Creo que es muy cierto y muchos convergieron en el punto de que se tiene que dar mucha más publicidad y el tema de las instituciones del Estado tienen que ir al territorio. Es que, a ver, ahorita como estamos en el mundo de las redes sociales, creemos que todo es a través de las redes sociales. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pero pues que, la gente mira redes sociales, o sea, los jóvenes están ahorita en redes sociales. Sí, pero dile eso a los jóvenes que viven en regiones apartadas del país en donde ni siquiera llega el acceso a Internet. Entonces, si bien las redes sociales son una herramienta importantísima, un like no significa un voto. Por eso es que tenemos que ir al territorio. Las instituciones tienen que ir al territorio a hacer pedagogía, a visitar los colegios, visitar las universidades, visitar las corporaciones técnicas, hacer una pedagogía previa para que ahí sí podamos exigirle resultados a los jóvenes. Porque es que hoy en día nosotros esperamos que los jóvenes participen, pero ¿cómo los estamos incentivando? Conozco casos de jóvenes de la zona rural de mi municipio, Ciénaga de Oro, que tienen que echarle 8.000, 9.000, 10.000 pesos de gasolina a la moto para poder ir a votar al casco urbano. Entonces, ¿cómo le dices tú a un joven de la zona rural, participa activamente en la toma de decisiones y en esta jornada electoral, cuando tiene que sacar de su bolsillo para ir a votar, para ir a sesionar? Hablemos de consejeros municipales de juventudes, de plataformados de juventudes, tienen que sacar plata de su bolsillo para ir a sesionar, para ir a tomar decisiones, para ir a una asamblea. Entonces es muy difícil que nosotros le exijamos hoy en día participación política a los jóvenes si no les estamos incentivando. ¿A estos consejeros les pagan? Pregunta rápida, ¿les pagan? No es pago. Ok. Faltas de garantías para hacer la consejería de juventud, o sea, para ejercer, digamos, los cargos de estas instancias, hay todavía un sinnúmero de limitaciones, y para eso, para cambiarlo y para que la participación sea realmente incidente y vinculante, hay que reformar nuevamente el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Esa yo creo que tiene que ser la bandera de quienes hoy quedaron electos y electas en los consejos de juventud. Tienen que buscar que se dé la reforma joven, que yo te estaba contando, Juanda, más o menos en el programa pasado, que sí, estamos impulsando en el Congreso una reforma que hemos denominado la reforma joven, liderada por Jennifer Pedraza y por Alejandro García desde la Comisión Accidental de Juventud en el Congreso. Bueno, esa es una tarea que no apoyó el gobierno ni de Petro ni el anterior. Bueno, pero es algo muy importante lo que dice Isaac, porque refuerza el argumento que yo les doy. O sea, no es culpa de los jóvenes el hecho de que no hayan salido a votar, sino que no hay las maneras, las garantías para poder ejercer tu derecho a la participación. Entonces, el hecho de que 1,5 millones de jóvenes hayan votado en todo el país es muestra de que, a pesar de lo difícil que es, lo están intentando y lo están haciendo posible. 45.000 candidatos, más de 9.000 listas en todo el país. Eso es un montón de gente más que las otras corporaciones. ¿Y cuál es digamos, esa es la semilla, pero cuál es el fruto que vamos a cosechar? Una sociedad con mejor cultura política, una sociedad que a mediano plazo estos jóvenes que votaron por primera vez a sus 14 años, a sus 25 años van a tener un conocimiento mucho más profundo de lo que tuvieron las generaciones pasadas, de ese marco normativo sobre los derechos y los deberes en la participación. O sea, esto no es un gasto, es una inversión social, y es una inversión a mediano plazo que va a tener sus frutos y que hay que cuidar, porque si nosotros seguimos en la idea de que las juventudes no les importa, de que no sirve, de que las instancias de participación son inútiles, entonces nos las van a quitar y quedamos con menos derechos. Y lo que podemos hacer cualquier cosa, menos retroceder en los derechos que ya conquistamos. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Y es una tarea... Sí, no, y es una tarea bastante... Oigan, llevo 2 programas y a mí el tiempo nunca me da, porque esto es, de verdad, llama mucha atención y estoy cortísimo de tiempo. Quiero terminar rápido, por favor, muchachos, o si no me regañan. Nos quedan... Ay, me dieron 5 minutos más. Qué bien. Nos quedan 5 minutos, pero entonces, ¿cómo mejorar la participación de los jóvenes pensando en las elecciones que vienen? Porque nos queda Congreso y nos queda Presidencia. O sea, el 2026 viene una jornada electoral grande y acá se necesita que exista participación de las juventudes. Isaac, ¿cómo mejoramos esa participación de los jóvenes? Cortico, por favor.
Bueno, no, partiendo del hecho de que los jóvenes ya electos tienen que comenzar a hacer un trabajo entonces de sensibilización y trabajo con los jóvenes de cara a estas elecciones. Sí, demostrarles de que nosotros los jóvenes no solamente servimos para llevar una camiseta, para llevar una bandera, sino que en realidad podemos proponer. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos, que tienen los jóvenes que se eligieron ahora. Que, bueno, perfecto, ya estamos elegidos, ya somos consejeros. Ahora tenemos que comenzar a proponer políticas públicas de juventud. Tenemos que comenzar a hablar con las administraciones municipales y departamentales y nacionales y articular una agenda de juventudes para poder llevar a cabo todas las propuestas que en campaña hicieron y visibilizar las problemáticas que tienen los jóvenes en sus territorios. Ese es el mayor reto que tienen los jóvenes ahorita y de cara a las elecciones, pues eso es lo que tienen que hacer, dar a conocer a que los jóvenes en realidad tienen voz, también tienen voto porque salieron a votar y de que los jóvenes no solamente estamos pintados en la pared, sino que decidimos y también, si nos los proponemos, pudiéramos poner presidente, pero no salimos a votar todos. Los jóvenes decidimos y podemos poner presidente. Aleja, ¿cómo hacemos para mejorar esta participación? Algunas de esas discusiones las abordamos en la construcción de la reforma joven y nosotros creemos que una de las formas en las que hay que avanzar para que más jóvenes participen es dándole un poco más de incentivos a los que quedan electos. O sea, a los que quedan electos que les paguen. No es posible. No. Esa es una de las buenas preguntas ese es un debate álgido. Yo no estoy de acuerdo con que les paguen porque si les pagan entonces se vuelven más atractivas estas elecciones para los partidos tradicionales que devoran en un solo mordisco a las prácticas organizativas y listas independientes y los partidos minoritarios. Yo no creo que se les deba pagar, pero sí deben haber incentivos, como cuáles. Usted debe tener, por ejemplo, un lugar donde sesionar. No es posible que los consejeros estén allá mendigándole a los concejales y alcaldes, venga, señor alcalde, ¿será que me presta un escritorio para poder sentarme? No, que tengan un lugar donde sesionar, que tengan por lo menos garantías para el transporte, que tengan refrigerios en sus reuniones, que tengan cómo participar en la construcción de las políticas públicas y los planes estratégicos. Y todo esto pues es lo que estamos abordando en la reforma joven. Pero por otro lado, que también, ojo, se deje de hacer campaña para las elecciones de los consejos de juventud faltando un mes. Lo que necesitamos es que el Estado se empiece a interiorizar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, los 4 años que se demora la gestión. Es que esto no es una cosa que salió de la noche a la mañana. La ley tiene vigencia desde el 2013, desde el 2013, y apenas en 2021 sacaron las primeras elecciones, y en el 2025, hace 8 días que vimos la segunda elección, pues vemos la deuda que tiene el Estado sobre la pedagogía. Entonces hay muchas formas, pero indiscutiblemente se necesitan más incentivos para los que ocupan las instancias y mucha más, digamos, pedagogía y pues obviamente información para que el joven de a pie entienda que no es un asunto de esperar nada a cambio, sino de dignidad, de participación. Yo le quiero dar un saludo a todos los que se postularon y no tenían respaldo de nadie político, de ningún superpolítico, de ningún partido. O sea, esa gente es la más perraquita. Y esa gente es la que esperamos que en 4 años, son 4 años, ¿no? Para los consejeros de juventudes también, cada 4 años, que en 4 años vuelvan y sigan luchando porque la participación de los jóvenes no es de la noche a la mañana. Tenemos que continuar, y yo me incluyo también, pues me siento joven, para continuar con esto, con la participación política, porque a los jóvenes nos debe interesar esa política. Muchachos, gracias. Isaac, muchas gracias por estar aquí en Que No Le Metan Cuento. Dale, gracias a ti, Juan. Un saludo a Alejandra, un saludo a todos los que nos vieron y bueno, a seguir trabajando para seguir impulsando la participación política. Así es, Aleja, a ti, muchas gracias. Gracias, Juan, y pues estas fueron mis últimas elecciones a los consejos de juventud donde pude votar, pero... Uy, ¿ya tienes 28? Tengo 27, pero ya el otro año ya cumplo los 28 y no puedo volver a votar a los consejos de juventud, pero estoy muy orgullosa porque lideré la que fue la práctica organizativa más votada a nivel nacional. Primero la gente, para que la sigan en redes, @primerolagentecol, y pues para que nada, no se desanimen los que perdieron, porque esta lucha apenas empieza y es justamente el primer pinito para hacer una sociedad más justa y equitativa.
Muchas Y gracias a todos. necesitamos eso, muchachos. Muchas gracias. Y a ustedes que hoy estuvieron supremamente opinadores en este espacio de Que No Le Metan Cuento. Muchas gracias. Ya saben, ahí a través de YouTube pueden dejar también sus comentarios. Nos encontramos en un próximo capítulo de Que No Le Metan Cuento. Chao.